Uf, Can Yaman y Demet Özdemir. La que han liado ahora. Can Yaman ha soltado una bomba, y no una cualquiera. Ha hablado de Demet, y digo yo que después de todo lo que pasó, ya tocaba, ¿no? Pero lo que ha dicho, madre mía. No es un la recuerdo, es un no se olvida. Eso ya te da una idea de por dónde van los tiros. A ver, seamos sinceros. Su relación fue un torbellino. Se conocieron grabando Erkencicus y la química era brutal. Todos flipábamos en colores, ¿verdad? Parecían la pareja perfecta, salida de una telenovela, y vaya si nos enganchó a todos. Los rumores, las fotos juntos, las declaraciones, todo era material para el salseo del bueno. Y luego, ¡boom! Ruptura. Y cada uno por su lado viviendo su vida, saliendo con otras personas. Normal, la vida sigue. Pero ahora Can viene y suelta esto de no se olvida. ¿Qué significa eso exactamente? Para mí significa que no ha pasado página del todo, o al menos, que Demet marcó un antes y un después. Y ojo, que no es que lo diga con mal rollo, ¿eh? Lo dice con un deje de nostalgia, de respeto, pero también de esa intensidad que le caracteriza a él. Es como si dijera, sí, tuvimos algo muy fuerte y eso, amigos, te lo guardas en el baúl de los recuerdos importantes. Muchos dicen que esto es una forma de avivar la llama, de generar interés. Que si están planeando algo juntos, una película, una serie. ¿Quién sabe? El mundo del espectáculo es así, ¿no? A veces las cosas se remueven para ver si prenden de nuevo. Pero yo creo que hay algo más. Can Yaman es muy pasional, y si dice que no se olvida, es que no se olvida. No es de los que se tiran flores sin venir a cuento. Piensa en el momento. Después de un tiempo prudencial, de cada uno haber rehecho su vida, ¿por qué hablar de ella ahora? Porque seguramente le preguntaron, claro, pero la forma en que lo ha dicho con esa convicción, es como si todavía tuviera un rinconcito para ella en su corazón. O al menos, un recuerdo imborrable. Y eso, para los fans que los adorábamos juntos, es música celestial, ¿o no? Nos da pie a soñar, a imaginar. Lo que yo sospecho es que, más allá de cualquier estrategia de marketing, hay una verdad detrás. Can es un tipo muy directo, muy de decir lo que siente. Y si en este momento de su vida, con toda la fama que tiene, el éxito que le rodea, se para a pensar en Demet y dice no se olvida, es porque esa huella es profunda. No es una marca superficial, es algo que ha dejado marca. Y esto, nos pone a pensar a todos. ¿Significa que todavía siente algo? ¿Que si se cruzaran ahora, podría saltar la chispa de nuevo? Yo creo que la puerta no está cerrada del todo. Quizás no es amor de pareja lo que siente ahora mismo, pero sí un cariño muy especial, un respeto enorme por lo que vivieron. Y eso, señores, es mucho decir. Porque en este mundillo los amores van y vienen, pero los que te marcan de verdad, de esos se quedan contigo. Así que sí, la verdad de Can Yaman sobre Demet Özdemir es clara, no se olvida. Y ahora la pregunta del millón es vosotros qué pensáis, ¿este comentario de Can es una simple declaración de sentimientos o hay algo más detrás?